Ya estamos nuevamente con ustedes, son las 5:22, siempre en vivo por Vive Upao Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV, esto es Upao Noticias, siempre con el afán de seguir pues informando en base a hechos científicos como resultado de la investigación y consultando a expertos en estos temas de la pandemia. Conversamos con el doctor Alex Castañeda, como lo anunciamos en la presentación del programa del día de hoy, destacado médico infectólogo, docente de la UPAO, para que nos siga informando, que es importante que el público, nuestros televidentes e internautas conozcan mucho más y en base a hechos científicos acerca de esta pandemia. Un tema muy particular a la tarde de hoy, vamos a conversar sobre los pacientes oncológicos. Hay ciertas dudas de algunas personas que han superado, algunas felizmente, el cáncer, otras que están en tratamiento, están en todo el tratamiento, repito, de esta enfermedad, y hay inquietudes respecto a si pueden ser inmunizadas o no, qué riesgos tienen si, repito, reciben las dosis de las vacunas que el Perú ha adquirido. Sobre esto conversamos con el doctor Alex Castañeda. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillos. Muchas gracias por la invitación, nuevamente con ustedes. Gracias a usted, doctor, como siempre. Bueno, y lo importante, doctor, seguir indicándole, informando al público en base a hechos científicos, qué posibilidades o qué riesgos o no hay riesgos de que un paciente oncológico pueda ser inmunizado contra la COVID-19, doctor Castañeda. Muy bien, sí, es una pregunta que me hacen muy frecuentemente muchos pacientes. He tenido cáncer, doctor, o tengo cáncer, sería bueno que me vacunen. Primero tenemos que considerar que el cáncer es una enfermedad que tiene un tratamiento, tiene fases, una fase activa, una fase de tratamiento intensiva, que se hace con quimioterápicos. Los quimioterápicos lo que hacen es, de acuerdo al tipo de cáncer, reducir la respuesta dañina que está ocurriendo en el organismo, motivo de estas células extrañas que están minando el organismo, el cuerpo. En ese sentido, los efectos de esta quimioterapia pueden llegar también no solo a las células cancerosas, sino también a otras células, incluidas las de defensa. Por lo tanto, la respuesta inmune se deteriora, se reduce, ya no es tal cual una persona tiene sus defensas normales. En ese sentido, no es adecuado recomendar vacunación en pleno estado de quimioterapia. Recordemos que las quimioterapias tienen, como dije, fases y también tiempos de administración. Algunas quimioterapias se administran durante 6 meses, otras durante 3 meses, en fin, hay diversas modalidades. La recomendación es que mientras uno esté recibiendo una quimioterapia activa en esa fase para aplanar las neoplasias, ya sean de órganos sólidos, como también de órganos no sólidos como leucemias, por ejemplo, no sería recomendable en ese momento, ojo, estamos aclarando, en el momento que uno tiene el efecto del quimioterápico. ¿Por qué? Porque no va a haber lo esperado de protección, debido a que el quimioterápico está también destruyendo algunas células que van a responder con anticuerpos. No se van a producir en la cantidad que queremos. Sin embargo, aquellos pacientes que han tenido cáncer, ya ha pasado buen tiempo, ya no están recibiendo quimioterapia, ya la recibieron y están en fase de mantenimiento o seguimiento a largo plazo, esas personas sí pueden vacunarse. Uno, porque ya no tienen el quimioterápico. Segundo, porque su sistema inmune ya se repuso a los estados, no bien los estados basales previos, pero sí ya responde mucho mejor a que cuando estaba con el quimioterápico. Por eso, las personas que ya pasaron esas etapas de quimioterapia intensiva, intensa, sí deberían recibir. ¿Por qué? Porque se les protege. Las personas oncológicas tienen
una particularidad de no responder tan igual como una persona sin cáncer. Por lo tanto, es una manera de protegerlas. Pero nuevamente reitero, cuando ya no exista la terapia intensa con estos fármacos quimioterápicos. Y al respecto también hay algo respecto a los trasplantados. Un trasplantado, por ejemplo, recibe inmunosupresores, ¿no? Ciclosporina, azatioprina, etcétera. Cuando están recibiendo a dosis altas, no es lo más recomendable, porque esos inmunosupresores también deprimen la respuesta inmune. Por lo tanto, la vacuna no va a actuar como debería actuar. Y se espera que estos pacientes bajen esas dosis o estén, digamos, en fases ya avanzadas en el post-trasplante, ¿no? Esas personas sí podrían vacunarse. En el caso de cáncer, aquellos que ya pasaron el cáncer, que ya pasaron las fases de quimioterapia y están en mantenimientos. Ahí sí se puede tomar las precauciones de vacunarse. Bien, doctor. Ahora, sabemos de que en el Perú y en el mundo todavía pues siguen muchos grupos antivacunas. En Trujillo, por ejemplo, en La Libertad, escuchamos la semana anterior que un grupo representativo de más de 200 personas, creo que lo comentamos también con usted en una oportunidad, en La Esperanza, se habían resistido a vacunarse. Frente a esa situación, doctor, ¿qué se le puede? Tenemos que seguir informándole al público que no hay ningún riesgo en las vacunas, que las vacunas nos van a proteger, que las vacunas no van a dañar nuestra salud. ¿Por qué hay esos grupos? ¿Qué persiguen estos grupos activistas que son antivacunas? ¿Cuál es el fondo que persiguen poniendo a la población en contra de las vacunas, por ejemplo? Bueno, lo que hemos visto y hemos leído en muchos de estos grupos es que ellos están en contra de la industria farmacéutica, se hace alusión a que la industria farmacéutica se enriquece con la salud de las personas. Yo pienso que ahí hay un tema de información adecuada. Las vacunas, desde que aparecieron hace ya muchísimos años atrás, han salvado tantas vidas que si no hubieran existido, la población mundial ahora estaría de repente restringida a menos de 1/3 de lo que tenemos en la actualidad. O sea, la humanidad se ha salvado por las vacunas. Los antivacunas, los movimientos antivacunas realmente, cuando hemos entrado a debates, a discusiones con ellos, no tienen ningún asidero científico, técnico, valedero. Todos son alusiones a teorías de conspiración, a teorías de grupos económicos que están tratando de manejar el planeta, el mundo. Eso no es científico. Eso no es nada científico. Y usted lo ha dicho, señor Pinillos, se pone en riesgo a una población que en estos momentos está ávida de saber cuál es la verdad. Y la verdad la tenemos los científicos. Y en ese sentido sí incentivo a la gente a tratar de buscar la información de personas con experiencia en ciencia. Quienes estamos inmersos en este tema, hemos visto el desarrollo de las vacunas desde mucho tiempo atrás. Y como repito, son seguras. No solo estas vacunas, sino otras. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos. Hasta un Panadol tiene un efecto adverso. Sin embargo, por esos pequeños eventos adversos, no vamos a decir que no protege. Las vacunas son muy protectoras. El hecho de tratar de tener una idea contraria a lo que se hace y tratar de ganar adeptos para decir no, no se vacunen, es un atentado contra la salud pública, evidente. Y no lo digo yo, lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, lo dicen estamentos internacionales. Por lo tanto, señores internautas, televidentes, no hagamos caso a estos movimientos que intentan confundirnos con el hecho de que las vacunas no protegen. Las vacunas sí protegen a las personas. Bien, ahora doctor, dada su experiencia, doctor Castañeda, usted como médico infectólogo, es cierto que en el país, comparando con otros países sudamericanos, vamos en un proceso bastante lento de vacunación.
y eso hace también que la población se desespere, genere estados de ansiedad, como los que han pasado el último fin de semana aquí en Trujillo, que muchas personas han creído que iba a seguir la vacunación el fin de semana, o que ya pensaban seguir haciendo sus colas hoy día para poder recibir una dosis y ser inmunizados. Repito, dada su experiencia, doctor, porque el Perú ha organizado y ha vacunado durante mucho tiempo a miles de ciudadanos, ¿en qué estamos fallando o de qué depende para que este proceso de vacunación sea mucho más ágil y no haya también tanta desinformación de parte de la población? Bien, de lo que veo, lo que observo en las noticias, lo que converso con los colegas de otros lugares, efectivamente la organización es la base. Cuando vemos, por ejemplo, Chile, Brasil, Argentina, por hablar de América Latina, la organización está muy bien estructurada. Por ejemplo, los padrones no están circulando como circulan en las redes confundiendo a las personas. Por ejemplo, ese es un error tremendo, ¿no? Que aparecen padrones sin ninguna identificación ni nada y aparece el nombre de un familiar, pero no aparece el nombre del otro que se registraron al mismo tiempo. Confunde. ¿Qué hace el Estado para poder ordenar eso? Esa es la primera cosa, el orden, número 1. 2, no tenemos una política de comunicación respecto a la forma como debe vacunarse. Simplemente se dice, los mayores de 100 años, que deben ser muy pocos realmente, seamos sinceros, deben ser muy, muy pocos los mayores de 100 años. Esa no debería haber sido una forma de poder comunicar adecuadamente. Debería haber sido, por ejemplo, el grupo de 80 a más. Muy bien. Y por orden alfabético, de repente, de tal letra a tal letra, tales días, de tal letra, tales días, y en tales lugares, descentralizando la vacunación. De esa manera, la gente se ordena más. Y así, por grupos, hasta completarlos, luego rezagados, también por apellidos, hasta completarlos. Esto no sale de la noche a la mañana. Miren el ejemplo de Israel, por ejemplo. Israel hizo eso, ¿no? Por apellidos, ¿no? Y por edades. Y por sectores, sectorizaron el país y distribuyeron de manera equitativa. No se mandaron todos a Tel Aviv, no. Pusieron en forma proporcional y equitativa a todo su territorio en Israel. De tal manera que ese fue uno de los primeros países que completó rápidamente sus vacunas. Acá no. Acá lo que se está haciendo es Lima concentra la mayor cantidad de personas. Bueno, las vacunas van a Lima y al resto de las provincias van pequeñas cantidades que no van a alcanzar jamás. Crear caos, crear desesperación, evidentemente, más este mal manejo de la información, donde se filtra, lamentablemente, no hay un control, y se filtran listas que, como digo, confunden más de lo que informan. El Estado, el gobierno, y incluso a nivel local, el gobierno regional debe tomar cartas en el asunto y ordenar de una vez por todas este hecho, ¿no? Para eso hay asesores que les pagan muy bien, deben estudiar perfectamente este fenómeno social y ordenar el hecho de las vacunas y hacer gestión para que haya la cantidad adecuada y no se desespere la gente. Así es, doctor, porque ya para culminar, primero escuchamos hace una semana al ministro de Salud, dijo de que se iba a tomar en cuenta el padrón que iba a enviar RENIEC a todo el país, que no hay que registrarse en ninguna base de datos, que se iba a tomar en cuenta para todos los peruanos los que aparecen en RENIEC, con su DNI, con su documento de identidad. Hoy el gobernador ha dicho que están diseñando una estrategia con su equipo de regional para diseñar, repito, un aplicativo para que en ese aplicativo se puedan las personas inscribir y actualizar datos. O sea, hay mucha desinformación de un lado, de otro, y eso pues, como usted dice, confunde y angustia más a la población que está pues con necesidades de vacunar, sobre todo los adultos mayores. Ojalá, doctor, que eso pronto se supere y pongamos tener más orden en esta campaña de vacunación. Doctor, muy amable como siempre, doctor Castañeda. Muchas gracias. A usted, señor Pinillo, muchas gracias. Buenas tardes, vamos a una pausa, son las 5:36, regresamos con el presidente de Caretur, el señor Francisco San Martín, para conversar sobre la reactivación del turismo y de este importante evento
una conferencia internacional de turismo religioso. Regresamos tras la pausa en UPAO Noticias.